Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Hermanas y Hormonas. Soy Marlene, hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Marlene, muy bien, muy contenta la verdad de estar aquí un nuevo lunes, empezando con un episodio. Esperemos que les guste. Hoy vamos a platicar sobre pues las cosas buenas y las malas de independizarse, porque pues la palabra es como cortita y así, pero la verdad es que es todo un proceso, Marlene. Es un procesazo. Fíjate que la Real Academia dice que independizarse es darle independencia a un país, a una persona o a una cosa, como si esto fuera así como muy simple. Ahorita vamos a hablar de personas, de vivir solos, solín solito, como dice el dicho. Y Jessica, claro que es un proceso y claro que como en muchas cosas de la vida, esto varía en cada persona del por qué estamos llegando a esta decisión. Es diferente totalmente de cada persona, ya sea, pues digamos que porque te fuiste a estudiar, entonces necesitas irte de tu casa porque pues quizá no está cerca tu escuela de tu hogar, o quizá decidiste que ya tenías la edad adecuada, o quizá estabas incómodo en donde vivías, pues un sinnúmero de razones, Jessica, ¿qué te cuento? Sí, caramba. Yo creo que de las principales, o de hecho, a veces no es el motivo por el que nos vamos de la casa, pero desde la adolescencia estamos como con la idea de, híjole, ya quiero crecer y ganar mi dinero porque voy a ahorrar para irme de aquí, para tener mi independencia, para que no me estén pues regañando por todo y que no me estén manejando los horarios y todo. Yo creo que ese es uno de los motivos por los que queremos irnos. Muchas de las veces, pues, empezamos a hacer cuentas y no nos vamos así como que por ese motivo necesariamente. A veces estamos forzados, como tú dices, a irnos por otros motivos que, bueno, termina siendo una manera de independizarnos, pero que a veces no es la que esperábamos. Jessica, eso de los seres humanos que tenemos de querer crecer antes de tiempo, y sí, a todos nos pasa, esos sueños guajiros de estar pensando que cuando vivamos en otro lugar vamos a hacer lo que queramos, porque sabes que, Jessica, esa es una de las principales razones que luego en la adolescencia, cuando nos vamos pronto de casa, es por esa cuestión, porque en casa de nuestros papás existen reglas. Por ejemplo, no podemos llegar a más de una hora en la noche y entonces pues nos empiezan a molestar ese tipo de reglas y decimos, bueno, ¿sabes qué? Que cuando yo viva en otro lugar, voy a hacer lo que quiera y ¿sabes qué? Voy a tener fiestas todas las fines de semana y es más, a lo mejor todos los días. Pero Jessica, a ver, si ustedes fueran de ese tipo de personas que estuvieron pensando en eso, a ver, díganme si realmente es cierto, o sea, de que hacen eso cada fin de semana. Fíjate que ahí está como que un mito de el irse a vivir solo, porque pensamos que cuando vamos a vivir solos empieza la libertad total y entonces vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer en casa de nuestros papás. Pero, híjole, Jessica, es que conjunto a vivir solo y a tener libertades, claro, también llegan las responsabilidades. Y eso también luego te pone un parón en alto a esas libertades que tú querías tener. Sí, claro. Y es que, bueno, tú dices, ya nadie me va a dominar, ya nadie me va a estar vigilando, ya no voy a ser esclavo pues, de las reglas de nadie más. ¿Y qué pasa? Que a veces, pues, termina siendo pues esclavo de ti mismo, de tus horarios, de tus reglas y todo, porque ya no te queda otra, o sea, ya no está la mano segura que bueno, que te regaña y lo que sea, pero como quiera puedes contar. No, es que ya eres independiente y te toca hacerte cargo. En México, bueno, en todo el mundo, la gente se independiza pues entre los 18 y 29 años más o menos. Pero en México es uno de los países donde la gente tarda más en independizarse. Está como promedio de los 28 años más o menos. Entonces, es esa edad que se van por un motivo u otro y ya porque muchas veces ya es como que aquí estoy bien, aquí estoy cómodo y todo, pero a veces ya los papás les empieza a molestar, te empiezan a decir, bueno, es que tú cuándo te vas a ir ya de la casa. Y ni siquiera es que les estorbes o así, que a veces sí también, pero
es así como que, pues es que mientras vivas aquí no vas a crecer, sigues siendo como un niño, una niña, entonces necesitas tomar tus propias responsabilidades. Yo creo que fue a los 26 años que me independicé, o sea, sí, ya también grandecita. Y la verdad es que no está tan fácil, o sea, sí se necesita algo de valor y las cosas no son siempre como uno piensa realmente. Yo, o sea, cuando me independicé de mi casa, por ejemplo, fue directamente para cambiar de país. Entonces, ni siquiera es que estaba cerca de mis familiares, ni siquiera era, o sea, todo cambió totalmente a un lugar donde yo no conocía, con personas que yo no conocía. Solo Marlene, que bueno, nos salimos juntas de nuestra casa y la verdad era un poco complicado, era como muy de extrañar mucho todo, literal. Y pues ese sentirte chiqueado, ese que te hagan el licuadito en la mañana y que te despierten si te andas quedando dormida, y eso no pasa jamás. Entonces, pues toca como que aprender y sabes que ya era tiempo de que aprendieras, pero no por eso está fácil, Marlene. No, fíjense que sí, Jessica y yo, creo que algo que nos ayudó mucho es que vivimos la experiencia juntas. O Ujú. sea que Jessica y yo nos cambiamos a Estados Unidos a vivir y llegamos a un lugar donde no conocíamos a nadie y en una temporada donde hacía muchísimo frío. Ujú. Duré yo 4 años en Estados Unidos y era la temporada donde más he visto nevar en toda mi vida. Entonces, pues nevó tanto que pues ya llegar a un lugar donde al menos había un techo era algo que pues sí daba calidez a nuestro corazón al menos, pero teníamos un cuartito pequeño, recuerdo, y bueno, llegamos a pagar renta a una casa de una persona y de alguna forma estuvimos bien un tiempo, Jessica. Pero después tuvimos otro tipo de independencia que creo que fue la que sí costó más trabajo, porque ahí llegamos a un lugar donde ya había cosas como cosas para cocinar y aunque teníamos un pequeño lugar donde vivir, pues no tuvimos que hacer el gasto de todo eso, de cosas para cocinar, de electrodomésticos, de todo lo que requiere tener un hogar. Más sin embargo, después Jessica y yo ya no estuvimos muy cómodas en ese sitio. Y fíjate, fue como 3 meses que duramos en ese lugar. Sí. Y en ese, fíjate, o sea, y es que ahí es el punto de cómo son las cosas, Jessica, de hacerlo por gusto o por necesidad. Aquí ya nos llegó la necesidad de movernos. Y teníamos 3 meses que habíamos llegado y con ese dinero pudimos comprar pues lo más indispensable para rentar otro hogar, la renta de ese sitio y las cosas que necesitábamos. Y qué curioso y qué bonito es, Jessica, porque yo me sentía súper feliz y súper contenta de poder haber logrado eso que hicimos. De hecho, en tan poco tiempo. Y, y qué curioso es porque cuando llegas a ese sitio nuevo, pues a veces no es que lo planeaste con tiempo y a veces te faltan cosas, ¿verdad? Sí. Pero para mí ese era un logro, o sea, habernos mudado y tener una mesa así súper viejita de comedor y quizá de sala una alfombra y dos sí, cojines, para mí fue un triunfo, Jessica, por un tiempo. Entonces, me parecía tan bonito mi lugar, o sea, yo decía, le hace falta arreglitos, pero está bien. Y qué bonito es, pues que lo pudimos lograr. Ahora ya nuestra vida es un poquito diferente, todo, pues como que cuesta en un principio, pero como que te costó y valoras mucho las cosas. Y la verdad es de que fue algo bonito el independizarme y que estuviéramos juntas, Jessica. Eso fue algo muy lindo, la verdad. Sí, yo creo que es algo que nos ha unido así por todo el tiempo y que nos hace ser como tan compatibles hasta en nuestra manera de pensar y todo. Entonces, de hecho, yo siempre digo o sea, como mi alma gemela es Marlene. O sea, hay muchas personas que yo puedo querer, pero con quien yo tengo esa conexión, así como que
no sé, es como hasta sentir lo que ella siente un poquito y pensar tan parecido y todo, es con Marlene todo el tiempo. Entonces, sí, yo creo que todas esas experiencias nos han hecho pues como entender la vida de una manera parecida. Le recuerdo aquel tiempo también como algo muy bonito, o sea, me recuerdo un día estaba empezaba a salir un poco el sol y recuerdo haber ido a una tienda de segunda para comprar unos cuadros porque queríamos que nuestro nidito tuviera pues algo de algo bonito, algo de color. Y pues no teníamos todo el dinero, porque aparte, pues ya para esos 3 meses tuvimos que comprar coche, haber pagado lo que Sí. significó el cambiarnos de país y todo eso, esos gastos de vuelo, sí, de boletos, de todo, pues ya teníamos que haber costeado todo eso. Y aparte haber pues comprado un coche para poder movernos y pagar un alquiler y el adelanto y todo eso. Y recuerdo que pues no nos quedó casi nada. Entonces, pero sí queríamos como que se viera bonito nuestro hogar y fui a una segunda a comprar cuadritos y cositas así, poquito de todo, pero teníamos una mesa de la Pepsi, me recuerdo, ¿verdad, Marlene? Sí, Y, y fue tan bonito el tenerla ahí en la cocina y con una, mantel, obvio. sí, con un mantel y con una bandeja llena de fruta. Recuerdo que hasta subimos de peso en ese tiempo porque nos sentíamos tan libres de poder comer lo que nos diera la gana, porque los 3 meses anteriores nos costó mucho trabajo todo eso. Entonces fue una alegría y recuerdo yo que iba con mis cuadros en la cajuela del coche y dije, es que esto es lo más bonito de la vida. Me sentía tan libre y tan feliz el saber que ahorita iba a nuestra casa, no a la de alguien más y con nuestras reglas y todo. Y la verdad fue una experiencia dura, sí, pero súper bonita y que la verdad hace crecer muchísimo a las personas y entender como un poquito lo que es la vida, que no es tan fácil, que todo lo que hay en tu casa pues alguien lo compró, porque eso no se da uno cuenta, Marlene. Mientras vive ahí, das por hecho todo, disfrutas lo que hay y te quejas de lo que sientes que no hay y todo, pero no te enteras de que todo eso le costó a alguien y que todo lo que tienes, pues tiene un precio y alguien lo pagó. Hasta que tú mismo te encargas de buscar tus cositas, te enteras de lo que cuesta una cuchara, de cómo surtir la alacena y que todo tiene un precio y que no está nada fácil. Pero cuando lo consigues, cuando te sientas así como que aquí es mi lugar y tengo lo que necesito, muy básico, muy precario, pero son mis cosas y yo las pagué, híjole, eso es una satisfacción muy, muy grande. Sí, yo amaba despertar en mi colchón inflable porque Jessica es que decía, es mi colchón, o sea, Ujú. y nosotros lo compramos y todo era como precario pero bonito a la vez, era como con ilusión y ganas de salir adelante. Entonces, sí lo recuerdo ese como un gran paso y como un gran logro, el haber eh, pues vivido de esa forma porque me hace valorar más las cosas, Jessica. Y entonces puedo decirte que el independizarse es algo que sí le recomiendo a todos, la verdad, que es algo muy duro si es que no lo hiciste con tiempo, porque Jessica, hay gente que todo prevé y va haciendo su ahorrito y así, pero si de una agarras y te vas, es sumamente difícil, Jessica. Así es. Oye, y también otra de las cosas, me puse a investigar como el por qué, bueno, ¿cuál es el país en el mundo donde las personas se van más tarde de su casa, de su hogar, de su familia? Y fíjate que descubrí que es Portugal. Se Ujú. va pasado los 33 años de edad. Y México, pues estamos que dijiste 28 Sí, años más o menos. sí. En España también, a ver, cuéntenos chicos, porque yo sé que de España nos ven algunas personas, entonces qué cool. Platíquenos ustedes si es verdad, pero pues aquí investigando aparece que se van más o menos como a los 32 años. Entonces, y a ver, aquí no se va a juzgar a nadie, que quede claro, porque les voy a decir algo, también un dato que investigué. Creo que antes de la pandemia, las personas, los jóvenes, se iban más pronto de su hogar, pero la pandemia trajo, Jessica, que los sueldos se mantuvieran, o sea, no es de que
te aumentaron el sueldo. No es que los salarios estén aumentando. Los sueldos se mantuvieron después de la pandemia. Lo que fue los bienes inmuebles se encarecieron como 35% más, Jessica, entonces está bien cañón el poder adquirir una casa. Y aparte, yo creo que tiene mucho que ver esta cuestión, la situación económica que estén viviendo cada quien en su familia, porque pues también hay familias que solamente pues ahí van de poco a poco ayudándose para los gastos, entonces ganan poquito, entonces es muy complicado poder ahorrar para poder salirte del hogar, del nido. Y otra de las cosas, Jessica, que también creo que interfiere y más bien influye, es pues las culturas, porque México es un lugar y es muy apapachador, o sea, es muy familiar, entonces los padres quieren a sus hijos allí y entonces pues los hijos ahí nos quedamos bastante tiempo por esa cuestión, o sea, a veces decimos, no, es que voy a hacer que mi mamá se ponga muy triste si voy y me voy, o sea, y le echamos la culpa a eso también. Y hay algunos países, Jessica, que no son tan familiares. En Estados Unidos hay chicos que se van súper jovencitos, yo me tocó ver. Y entonces, pues sí, creo que las culturas hacen que esto varíe muchísimo, de que a qué edad te vas de tu hogar. Sí, totalmente, Marlene. Fíjate que sí, en México somos muy de regresar al nido y así. De hecho, según esto nos independizamos, pero la mayoría de veces no es tanto, es como medio te independizas, o sea, sí te Sí. vas a tu lugar, pero como que ya vas a regresar a comer y a cenar y de repente a ver qué hizo mi mami para desayunar y así, que voy a visitarla según, pero aprovecho y como con ella porque pues ahí hay comida todos los días. Y además está rica. Entonces sí, empiezas a llevar a tu casa, o sea, ya vas por tu comidita y tu topper ya lo tienes con comida en la casa y así. Entonces sí, eso es muy de la cultura mexicana, no sé en las demás, pero sí, en México regresamos mucho, o sea, aunque ya estemos fuera, necesitamos pues como que volver a la hoguera, al calorcito para poder existir afuera sin tener ese calorcito. Pero ¿sabes qué, Marlene? Como tú dices, yo también, o sea, recomiendo totalmente. Y es que hay personas que también, con base en la cultura que tenemos, bueno, se esperan a salirse de su casa. Todavía en el 2023, en el que estamos grabando este episodio, donde se esperan a irse a vivir a otro lugar hasta el día en que se casan, que ya tienen una pareja o como sea que se juntan de igual manera. Pero hasta ese momento, cuando ya vas a vivir con una pareja, es que te vas de tu casa, ya sea hombre o mujer, todavía se ve más en el caso de las mujeres. Pero, pues yo sí quiero recomendarles muchísimo que sí aprendan a vivir solos un tiempo, a saber cómo es la vida así, lo que cuesta y todo, pero lo bonito que se siente. También siento yo que es muy recomendable hacerlo por el hecho de que si un día llegas a estar en pareja y no te va lo bien que tú quieres que te vaya, Marlene, y, y no estás tan conforme en realmente, pues no te da tanto miedo salirte, porque tú ya sabes que tú puedes vivir sola, vivir solo, que tú puedes ser independiente y no necesitas a alguien más, porque tú ya lo has hecho y ya tienes experiencia en eso, que si bien no fue tan fácil, entiendes que no es imposible y que no tienes que estar pues atado a una persona por el miedo a no estar solo, porque tú ya sabes hacerlo. Entonces yo sí creo que es muy recomendable, además siento yo que te da mucha seguridad en ti mismo, o sea, el poder conseguir eso, el lograrlo, el tú poder pagarte tus cuentas y todo, yo creo que sí, te sube mucho tu autoestima. Sí, Jessica. Y aparte, ¿sabes qué? Que te hace resolvedor de problemas, Ujú, porque aprendes a resolver cosas, o sea, de que si se te descompuso tal cosa, pues ya no estás como que, papi, ayuda, haz esto. O sea, ujú. ya sabes que tú, si no lo puedes hacer tú, debes de buscar un teléfono, buscar a la persona que lo va a poder resolver, llamar y hacerte cargo, porque sabes que también tienes que pagar esa factura. También, pues yo creo que
te hace pensar más en cuestión de la economía, también te hace sentir que tú puedes hacer las cosas. Eso es algo también muy importante, Jessica, el administrar tu economía. Pues también es que tiene muchas virtudes también el vivir solo, te empiezas a conocer, como tú dices, tú mismo, también organizarás tu tiempo a tu manera, tendrás la privacidad que quieras, o sea, para estar contigo mismo, tendrás tu espacio personal, limpiarás como tú quieras, cuando tú quieras, eh, harás el súper como tú quieras. Porque, ay, Jessica, o sea, también aquí empiezan como situaciones, ¿eh? Sí. Porque cuando vivimos solos, pues a lo mejor si no eres muy estructurado y es de los primeros semanas que vives solo y así, pues quizá empiezas a comer súper mal, este, y quizá hay temporaditas donde dices, ¿sabes qué? Voy a ponerme a hacer el súper. Yo ya me cansé de estar comiendo solo pizza y hamburguesas y entonces vas al súper y te traes muchísima comida. Ujú. Y, oh sorpresa, llega el fin de semana, te asomas a tu refri, ahí está la comida, pero mucha ya está echada a perder. Las Ujú. frutas, o sea, los plátanos, los ves negros, negros y dices, Dios mío, qué despilfarre de dinero, gasté un buen y ahí está, o sea, y entonces después de un tiempo dices, ¿sabes qué? Ya no voy a luchar con esto, solo voy a traer lo indispensable y después de un tiempo vuelves a agarrar la idea de que solo pizzas y hamburguesas y cuando van tus amigos a visitarte, lo único que hay en el refri, tubérculos, que viene siendo una jícama y papas, y es lo único que hay porque es lo que más dura. Y qué cosas, o sea, vienen ese tipo de complicaciones también. Sí, claro. Empieza después de unos meses o adelgazaste un buen o engordaste. Sí, Porque sí, es que es depende, o sea, si estás batallando con la economía y todo así, bueno, pues empiezas a no comer tanto o a querer, pues levantarte a veces tarde para ya ahorrarte el desayuno y así empiezas a ver la manera de que qué rinda, curiosas. sí, de que rinda el dinero o empiezas a comer siempre fuera, dependiendo si económicamente estás bien y te alcanza, bueno, estás comiendo y desayunando y cenando fuera todo el tiempo, pero usualmente la comida así, pues no es tan saludable y pues sí empiezas a engordar y así, y pues se nota el cambio, pero yo creo que es parte de, y la verdad, pues es algo bien padre. Sin embargo, Marlene, yo creo que sí hay que poner como que atención a la hora de irnos, o sea, tenemos que planearlo, porque es que a veces damos por hecho como que, o sea, le hacemos cuentas, bueno, yo gano tanto y la renta es tanto, ah, pues sí me alcanza. Pero, o sea, le hacemos cuenta nada más así como que a la renta. Y a veces hasta decimos, no, pues es que ahí hasta me gusta, está bonito, pero no estamos tomando en cuenta en que se nos van a ir 3 semanas del mes en solo pagar la renta. Entonces, pues no es ese el lugar correcto para nosotros, porque ya que estás ahí, te das cuenta de que también hay que pagar el teléfono, la luz, todos esos servicios, todas esas facturas que cuando tú estás en tu casa no tenías contempladas y que tú pensabas que era parte que ya venía con lo que es la casa. Entonces, y no, te enteras que es toda parte, que hay que pagar todo, que el papel de baño no se reproduce ahí en el tubito, o sea, que hay que estarlo cambiando y todo. Y dices, ah, caramba, pues no me está quedando dinero, no me está alcanzando para nada. Y pues ahí comienzan los problemas también, Marlene. Entonces yo siento que sí es muy importante pues como que planear todo, darte cuenta de qué se necesita para vivir, cuánto dinero pues requieres y pues si puedes solventarlo, porque si no, pues tienes que buscar un lugar pues más barato o a lo mejor pues juntarte con alguien como estábamos tú y yo para que se haga pues más ligera la carga. Sí, Jessica. No, es que empiezan a pasar un buen de problemitas. O sea, por ejemplo, o sea, una que es niña de casa estaba acostumbrada a que si te dolía, no sé, tenías cólico, tenías algún ligero problema de salud, pues ya llegaba tu mamá, si no con la pastilla adecuada, con un tecito. Entonces tú te sentías chiqueado. A veces no se te curaba el cuerpo, pero el corazón, o sea, Sí. estaba bien reconfortado. Y entonces, pues cuando estás solo, híjole, dices, híjole, ¿y mi mamá? O sea,
¿quién me va a chequear? O sea, estoy enfermo y aquí estoy sola. También eso, Jessica, la comidita, cómo se extraña. Ya no hay sopita caliente cuando llegas. La mañana, nada de desayuno. La cena, o sea, llegas del trabajo súper cansado y antes llegabas a casa y ya había algo para comer. Y ahí, pues si no fuiste al súper, no hay comida, mucho menos va a estar hecha. O sea, y ese pequeño, pues detallitos que empiezan a pasar, y Jessica, también ese tipo de cosas de que los recibos pues no se pagan solos, empiezan lo que tú dices, un buen de facturas, un buen de cuentas que tú no le ni hacías cuentas en tu economía, en tus gastos y dices, híjole, e incluso el eso de ir a pagar Ujú. los recibos, porque eso nunca lo hiciste tú en tu casa y ahora acá lo tienes que hacer. A ver, otra cosa que te diste cuenta tú de cuando viviste sola. ¿Se te viene algo a la mente? Sí, que el baño se lava, se tiene que lavar muy seguido. Ay, Que el baño se sí, ensucia mucho, claro. y toda la casa, o sea, que se ensucia y que hay que limpiar, pero que el baño, o sea, es que si no lo lavas todos los días, se ve sucio. Y yo no sabía eso, yo pensaba que se lavaba de vez en cuando. Nunca pensé que todos los días y que si no, se notaba muchísimo. Y sí, eso es como que uno cuenta con que ves siempre limpio, o sea, y tú en tu casa, o sea, cuando estés con tus papás, tú llegas, o sea, muerta, con tus tacones y todo, o sea, muerta porque trabajaste todo el día, o sea, 8 horas y estás cansadísima y te sientes, o sea, merecedora de todo porque ya tú cumpliste, aunque ni aportes nada para la casa, pero pues tú ya trabajaste. Entonces, sí, ya esperas hasta la cena y todo así rico y, y resulta de que cuando ya eres independiente y vives en tu casa, cero importa si trabajaste 8 horas o tuviste horas extras y trabajaste 12, llegas y la casa, o sea, incluso hasta oliendo mal, porque pues la basura no se saca sola tampoco, entonces hay que estar al pendiente de eso, porque si no cuando llegas apesta la casa horrible, a las cosas podridas de tu basura, que por varios días también. Por querer ahorrar bolsas, de no estar cambia y cambia, que dices, No, es que todavía le falta poquito". Pues cuando acuerdas ya huele mal la casa porque no estás Sí. sacando la basura. Y con eso también no cuentas cuando vives con tus papás. No, Jessica, ¿y sabes qué? De otra cosa que te Ujú. das cuenta que sí se necesitan las cortinas, o sea, que sí hay que gastar en eso. Y también en la colcha o en la cobija, pues, ¿con Ujú. qué? Porque es que cuando estabas en casa de tus papás, eso era, o sea, una cosa que ni siquiera pensabas. Ahí estaba, y entonces, pues, tú decías, bien, pero acá, pues, se necesita, debes de gastar en eso. Y pues sí, también que el súper cuesta mucho, que no te imaginabas que eran más de los 200 pesos que tú le dabas a tu mamá, o sea, para cooperar para la comida de la semana, que con eso iba a alcanzar, o sea, no. Pues ahora resulta de que vas al súper y gastas lo triple o más y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Ahí se da uno cuenta que sí, que pues que los papás sí te estaban ayudando, que tú no estabas haciendo ningún favor con esos 200 pesos que aportabas para la semana, y pues que a lo mejor alguna de las veces le reprochaste a tu mamá o a tu papá porque se te hacía caro aportarlos. Entonces, híjole, qué cañón, qué de cosas, pues se viene a dar cuenta uno. Sí, sí, totalmente, Marlene. Fíjate que eso que comentabas de que, bueno, que a veces alcohólico, la cabeza te duele y lo que sea, y dices, ay, no, o sea, como, ¿por qué voy a ir a trabajar? O sea, yo no me siento bien, no hay manera, ni que estuviera loca que voy a estar yo con este malestar allá trabajando. Y bueno, es permitido porque no pasa nada. Incluso dices, si me despiden, híjole, pues qué más da, yo no voy a estar sufriendo nada más por el trabajo, o sea. Y cuando ya vives sola y que tienes que encargar de tus gastos y que sabes que al primero de cada mes tienes que pagar la renta y que es cierta cantidad y que tienes que cumplir con eso porque si no te echan y a veces hasta en tu casa ya te avisaron que bueno, ya saliste y que Dios te bendiga, pero que ya ahí ya no regreses. Y a veces no te han avisado, pero pues tú te fuiste
pues tan altivo y diciendo que ahí no vuelves, que te vas a hacer tu vida y a disfrutar lo que es realmente el vivir, porque ahí, híjole, te prohíben todo y estás harta de ver caras y todo. Entonces, pues tu dignidad te lo prohíbe. Entonces, ¿qué más da si estás con el cólico? ¿Qué más da si te duele la cabeza o traes una pierna quebrada? O sea, tú vas a ir a trabajar porque sabes que necesitas el dinero. E incluso esas cosas de que a veces decías, ay, el trabajo X y que a veces llego tarde y lo que sea, que no le ponías tanta importancia, también ya no pasan, Marlene, hasta en tu trabajo te vuelves más responsable porque no quieres que te vayan a sustituir, porque ese dinero lo necesitas para vivir. Sí, Jessica, también esas guarapetas que te pones porque llegaste a vivir solo, entonces dices, no, hoy va a ser noche de fiesta y entonces, no, voy a tomar y así. Pero, oh sorpresa, aunque te guste muchísimo tomar, recuerdas que mañana tienes que trabajar. Entonces, pues ya eso lo dejas para de verdad el día que vas a descansar al día siguiente. O sea, si el domingo descansas, el sábado lo puedes hacer. Y quizá, o sea, no se va a cumplir el sueño total de que vas a tomar hasta que quieras, porque probablemente si te acabas de mudar y no planeaste el irte a vivir y bueno, tuviste muchos gastos con eso, pues quizá solamente vas a poder tomar para lo que te alcance, o sea, quizá muy Sí. poquito. ¿Por qué? Porque tienes responsabilidad, porque tienes gastos y porque ahora vives solo. Entonces, claro que sí, ahí está otra cosa que pues te va a pasar probablemente. Sí, en cantidad más poquito y también en calidad va a variar, porque antes tú decías cero, eso no, es que eso es para pobres. Y, oh, sorpresa, que ya después andas con las aguas locas a lo que da, porque no importa, el caso es que haya movimiento. Y otra cosa, Marlene, cuando te vas a mudar también está la opción de que, bueno, si rentas una casa o un departamento, que ya esté amueblado o no. Y lo que pasa es que la diferencia es que es mucha en cuanto al pago de la renta. Entonces también es un que no sabes qué decidir porque pues la renta es muchísima más si está amueblado. Pero si te mudas sin nada, pues también cómo le vas a hacer. O sea, estás improvisando con cajas de zapatos por todos lados para poner tus cosas y todo. Entonces, sí, sí es complicado, Marlene. Yo creo que el decidir eso, pero pues cada quien, pues no queda más que acomodarte a las posibilidades que tengas. Y la verdad es que es una experiencia bien bonita, incluso aunque solo se estén cubriendo como que tus necesidades más básicas para vivir, se disfruta muchísimo pues sí, esa experiencia. También a ese momento, pues sí, ese brinquito que das en tu vida muchas personas les suman a su vida una mascota, Marlene, en esa época, en esa etapa de su Mm. vida, empiezan pues sí, es que la soledad no es tan bonita tampoco, entonces llegar a tu casa vacía y pues que nadie te esté esperando ni nada, también no se siente tan bonito, no es como tú pensabas de diario la fiesta y... Y a veces pues sí, empieza a dormir a lo mejor alguien ahí contigo, tu pareja, que empieza a quedarse un día o otro día y así y está bien, pero no siempre pasa y empieza a no gustarte tanto eso, entonces ya sea que un gatito o un perrito, y yo siento que muchas personas en esa etapa de su vida es cuando empiezan a tener esa amistad, porque se vuelve como un lazo tan, tan grande que aman a sus mascotas. Porque en esa etapa de su vida donde la pasaron mal, donde estaban, pues sí, compartiendo la comida muy, muy pobremente y el espacio y todo, comparten todo eso, entonces hay gente que ama a sus mascotas por esos momentos que pasaron juntos. Qué bonito, Jessica. Pues mira, quizá por eso nos amamos, tú y yo, por esos Sí, momentos sí, difíciles que pasamos sí. juntas. Y sí, Jessica. Oye, Jessica, también otra de las cosas. Creo que pues hay muchas cosas cuestiones más bien por las que nos independizamos. A veces no estamos a gusto, a veces nos maltratan, tenemos familia tóxica. Entonces, todo, si estás sufriendo, créeme que esas situaciones que vas a pasar a lo mejor en un principio de precariedad, te van a venir, las vas a sentir muy leve
para lo que estás pasando, si estás pasando cosas feas en ese lugar donde estás viviendo. Entonces, sí, qué bonito que podamos decir esto para que se animen a hacerlo, que no es fácil, pero que pues muchas veces la gente tiene miedo, Jessica, tiene miedo de hacerlo, pero pues a veces no es tan malo como parece. Y otra de las cosas, Jessica, también que aquí hay también un porqué de que luego las personas no se van. Yo tengo una amiga ya grande de edad, no sé, unos 60 años, y ella nunca se fue, Jessica, de su casa. No se casó y no se fue nunca de su casa. Entonces, ahora ella se reprocha mucho no haber hecho su vida, no haber salido al mundo, no, a lo mejor tenía miedo o a lo mejor era que sentía que sus papás la necesitaban. Pero muchas veces yo veo personas que están en la casa de sus papás, que ayudan con muchísimo en los gastos y de todas formas no son bien comprendidas, no son bien tratadas. Y bueno, ahorita digo en caso de las mujeres, porque a mí me ha tocado ver más ese Lado. lado, ¿no? De que han sido chicas las que les ha pasado eso. Entonces, pero tienen quizá el miedo de no poder cubrir todos sus gastos, de no tener la comida calientita cuando llegan a casa, de ese tipo de cosas que vienen con el vivir sola. Y creo que pues eso es una buena oportunidad para quien esté escuchando el podcast. Si están viviendo eso, creo que le recomendaría muchísimo que lo tomaran en cuenta, que después van a ver que pues que no era tan difícil, o sea, si se animan, que no era tan difícil el hacerlo y que se van a sentir muy orgullosas y que si no se sentían tan valiosas en ese momento cuando hagan eso, creo que es una manera, no sé por qué, Jessica, de sentir su valía a uno mismo, de sentirse valioso, de sentir yo puedo con esto, de sentir que podemos organizar nuestro tiempo, nuestro espacio, que podemos sacar las cuentas, que somos útiles, que somos responsables y eso te da muchísimo, muchísimo valor como persona. Entonces, claro que es muy recomendable de verdad el lanzarse a vivir solo. Sí, Marlene, yo estoy de acuerdo contigo y es que entiendo perfecto porque, bueno, es que desde que estás pequeño y vas creciendo y así, pues es que es la finalidad de cada persona, el poder ser independiente, el poder ser autosuficiente. Y entonces yo creo que todas esas personas que también dicen, ay, no, es que mi mamá o mi papá se van a poner tristes o lo que sea, yo creo que también es parte de, o sea, o si eres la mamá o el papá que tu hijo se va a independizar o lo que sea. Bueno, es que yo creo que es parte de la vida y es tu trabajo como tal en sí, o sea, el criar a una persona que llegue a poder ser autosuficiente y que esté bien sin ti. Entonces, pues no hay que sentirnos mal de que se nos va el hijo o la hija, sino hay que estar pues contentos de que estemos haciendo un buen trabajo porque lo está logrando a pesar de que cueste trabajo, porque sí que cuesta algunas veces, pero apoyar en medida de lo que se pueda al principio, mientras pues cada quien agarra sus raíces, pero esos son solo unos cuantos meses de que no tienes orden porque pues no estás acostumbrado, pero si haces tu agenda, en tu calendario de cuándo se hacen los pagos y cuánto tienes que pagar de cada cosa. No tiene por qué ser tan difícil. Con el tiempo se vuelve algo bonito y pues tienes tu espacio, tu intimidad, tu privacidad y un gran orgullo de que lo lograste. Bueno, pues se termina el episodio. Espero que les haya gustado y pues fue un placer. Suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos, bye bye.